en esta dieta son los cereales, pan blanco, trigo, pan integral, harina de trigo integral, arroz y arroz integral. En las verduras y hortalizas, pues casi son la mayoría, no se restringen muchas. Pepino, cebolla, pimiento, rábano, tomate, lombarda, berenjena, aguacate, calabacín, calabaza, champiñones, setas, espárragos, papa, puerro, judías verdes, alcachofas y coles. En una dieta hipoproteica, pues por ejemplo, verduras, cereales, pues es lo que más, digamos que va a estar en abundancia en esta dieta porque lo bajamos un montón a la proteína, ya lo vieron. Pero en general hay que revisar si la persona tiene un problema renal. Aquí los cereales integrales de preferencia no se van a agregar porque tienen mucho potasio y tienen fósforo. Entonces, si es un problema renal, esos no. Si es un problema hepático, sí pueden entrar sin inconveniente. Ahora, si es un problema hepático y tenemos alguna vía obstruida, alguna vía biliar o algo por ahí, por ejemplo, aquellas verduras que sean meteorizantes, es decir, que me inflamen y me produzcan gasecitos, esas también se procuran como bajarle o no consumir tantas porque ahí me cocinar Cuando tienen problemas de vesícula biliar. también. Aunque ahí en la vesícula, ya lo verán en clínica, ahí sí se recomienda aumentar un poquito la proteína, pero controlar los lípidos. Y alimentos meteorizantes, eso sí, se eliminan y se superquitan. ¿Y cuánto en porcentaje de distribución? ¿Cuánto es lo máximo que se le puede dar de lípidos? Depende, es que hay 3 momentos, ya lo verán en clínica, porque tenemos el momento del paciente que tiene el dolor en ese momento, el paciente posquirúrgico o el paciente que está controlado y ya no es necesario como quitarle las piedritas, porque sí tiene, pero no me están obstruyendo tanto, entonces, o que hay mucho lodo biliar. Dependiendo de qué momento sea, por lo general un 20-25% es tolerable. Pero tienes que ver mucho el tipo de grasa que den, ya lo verán también. Pero ahorita se maneja una dieta controlada en lípidos, que lo vamos a ver, o baja en lípidos. Adelante, Dani. En los alimentos permitidos también venía que se podía consumir carne y leche y huevos, pero pues de ver en qué cantidad se recomienda, porque, o sea, si se los pueden quitar así completamente muestra o no. Pues depende de qué fase se encuentre. Depende, ya veamos, ¿no? Depende de la tasa de filtrado glomerulares si le bajo más, y le bajo más, y le bajo más. Mencionamos que, por ejemplo, si la tasa de filtrado ya está a menos de 25 mililitros por minuto, pues estoy bajando más y más y más componentes. En cambio, si hay una obstrucción, digamos que está como en nivel 3 de tasa de filtrado glomerular, pues quizás sí le bajo a 0.8, 0.9. Entonces depende mucho cómo esté el paciente o también si, por ejemplo, a nivel hepático, las transaminasas, que si se acuerdan, esas son enzimas hepáticas, están muy elevadas y el amonio no lo puede procesar, pues no le voy a dar tanta proteína, al contrario, le voy a bajar hasta un 10% o un 8%, depende cómo esté el paciente, pero sí hay veces en que lo ideal sería ir rebajando de manera paulatina, pero hay ocasiones donde el paciente se entra en un fallo renal así muy intenso y hay que bajarle de casi bien drástico, ¿no? El consumo de proteína. Entonces depende mucho del paciente. Y en alimentos no permitidos, pues como es una dieta baja en proteína, leche y sus derivados, carnes, huevos y leguminosas. Son los alimentos que no se permiten en esta dieta. Okay. Leguminosas tienen algo de proteína y aquí sí es como más controversial por la parte renal porque tienen fósforo y tienen potasio, entonces está así pues con cuidado. Y de los alimentos permitidos también voy a hacer un paréntesis. Las proteínas que son de carne blanca, por ejemplo pescado, pollo, son un poquito más tolerables. Y el huevo también la albúmina es muy noble. Entonces, hasta pacientes renales
sí suelen tolerar la proteína de huevo. O sea, lo poquito que le puedo dar de proteína, puedo utilizar huevo, pollo, pescado. Y es mejor a que las proteínas, por ejemplo, de carne roja o carne de cerdo, porque suelen generar más purina y eso también es otro componente que no es tan bueno. Ok, muchas gracias, Dani. Va. Vamos a hablar de la dieta hiperproteica. De la dieta hiperproteica, esta mencionábamos que se utiliza. Déjenlo anoto. Era la hipoproteica, ¿verdad? La Esta que era la expuse. Solo para terminar, porque me quedé, cuando vimos la clase, me faltaban alimentos recomendados y no recomendados. Ahorita vamos a hablar de la hiperproteica. Maestra, Dime. esa me toca exponer a mí. ¿Quiere que la exponga? Me gustaría que me ayudaras ahorita con los alimentos recomendados y no recomendados. ¿Nos quieres decir Ok. una introducción de qué, en qué se basa para quiénes? Sí, maestra, ahorita le leo eso. ¿No? Las indicaciones, ¿verdad? Ujú. Igual si quieres compartir esas diapositivas, no importa, puedes hacerlo y ya está para que lo puedas activar. Maestra, en lo que expone, ¿le puedo hacer una pregunta sobre la hipo? Adelante. Ya ve que comentó que era 1 gramo de nitrógeno y que debe de estar en 150 y 300 calorías. Ujú. ¿Ese rango qué significa? O sea, de 150 a Que es 300. un rango seguro. Digamos que no es tan concentrado la cantidad de calorías. Digamos, es un balance de nitrógeno positivo. O sea, está como más diluido lo que yo le voy a dar, porque mientras menos calorías tenga por gramo de nitrógeno implica que está bien, bien concentrado. Entonces, mi riñón, mi nefrona va a estar a todo lo que da. Y la producción de amonio también va a estar a todo lo que da. Entonces, si tengo ese rango de 150 a 300, pues ya no es tan concentrado y permito que mi nefrona también no esté tan, como tan apurada. Y tanto el aclaramiento renal, la secreción tubular, esté como también más manejable. Es como mi rango de seguridad. Ok, gracias. Gracias a ti, Janet. ¿Sí se pudo o hay como alguna complicación? Mejor se lo voy a pasar a usted para que lo ponga. Es que no puedo ponerlo yo. Así, gracias por eso. Va. Mientras voy empezando, la dieta hiperproteica, esta se utiliza cuando hay, ya me habíamos visto una parte pequeñita, cuando hay, por ejemplo, una persona deportista, alguien también que quiere aumentar de peso, masa muscular, pero ojo, para aumentar masa muscular es más también el glucógeno que la cantidad de proteína. No necesito tener una cantidad de proteína enorme, o sea, es más el glucógeno, pero también una dieta hiperproteica en cierta cantidad me ayuda, pero es como secundario. Lo principal es tener mis reservas de glucógeno bien, ¿no? Entonces, para masa muscular y para pacientes hipercatabólicos, que estos pueden tener algún problema, ya sea, por ejemplo, pacientes que tienen sepsis, que es una infección pues generalizada en vía sanguínea, y esto suele pasar mucho en pacientes hospitalizados por esas bacterias ahí inoportunas, oportunistas. También, por ejemplo, en pacientes con quemaduras o pacientes quemados.
pacientes, por ejemplo, con algún traumatismo, pacientes que, por ejemplo, te llegan que se fracturaron o hubo un choque y hubo múltiples fracturas, un politraumatismo, también se utiliza. Digamos, en pacientes también que tienen cáncer, y enfermedad renal, pero ojo, ¿Cualquier tipo de cáncer? sí, de hecho, o sea, aumenta mucho tu gasto energético basal, entonces necesitas también más proteína porque, híjole, si empieza una degradación de masa muscular y eso también implica que vas a degradar enzimas, vas a degradar tu Por eso capacidad. se les hacen sus manos como oscuras, como si... Por eso se les hacen sus manos oscuras, como si estuvieran sucias. Eso es por, digamos que hay ciertas proteínas también en la piel, digamos la melatonina, hay ciertos cambios en eso. De hecho, hay personas que pasa eso, hay personas que, por ejemplo, con el tratamiento también de quimioterapia, como respuesta, empiezan a hacerse varias manchitas. Hay otros que por los mismos signos de deficiencia de vitaminas y minerales también se les hacen, o hay un cambio en el nivel de melatonina en la piel, entonces puede pasar también. Por eso hay muchas cosas. Pero si se fijan, la mayoría de las personas que tienen una enfermedad grave y que empiezan a bajar de peso, o sea, les cuelga como la piel y se les pega mucho el hueso. Eso ya después verán en clínica que también puede ser caquexia, pueden ser muchas cosas, pero implica la pérdida de masa muscular y yo necesito proteína. Casi todo mi cuerpo es proteína. Entonces, estas se utilizan aquí y en enfermedad renal, pero aquí necesito aclararles dos cosas. No es enfermedad renal crónica, no. Ahí es la hipoproteica. Aquí puede ser en enfermedad renal, pero cuando el paciente ya tiene diálisis o hemodiálisis, porque este tratamiento, el dejar como limpiar esa parte, implica un desgaste. Y por ejemplo, si se acuerdan, en la sangre tengo dos proteínas principales, tengo un montón, pero tengo principalmente dos, hemoglobina y albúmina. Entonces, la albúmina es la que más va a estar, digamos, filtrándose. Y esta albúmina la necesito para transportar los medicamentos, para transportar nutrientes, vitaminas, minerales, lípidos. Entonces, necesito reponer esta cantidad. Por eso en pacientes con enfermedad renal que tienen diálisis o hemodiálisis, sí puedo. Ahorita les voy a decir en qué cantidad. También en enfermedades hepáticas, pero ojo aquí. Vamos a ponerle aquí diálisis o hemodiálisis. Y en enfermedad hepática, pero aquí es, por ejemplo, que esta enfermedad, digamos que acaba de pasar o que es como aguda. En algunos que llega a ser crónica, sí se puede, pero depende cómo esté el paciente. Les decía que cuando ya estamos en etapa muy avanzada, ya es una hipoproteica, porque el hígado ya no da para más. Pero cuando es una enfermedad hepática aguda, hepatitis, cirrosis, sí puedo utilizar una hiperproteica. De hecho, necesito una hiperproteica para ayudar con esta parte de desarrollo, ¿no? De la enfermedad y también del sistema inmune. Maestra, también me sale que osteoporosis. Nada más aquí hay que tener mucho cuidado porque en osteoporosis, si le das, o sea, sí tienes que darle proteína, pero si le das quizá un poquitito más de la que se requiere, que es de 1.2 a 1.3 gramos por kilogramo de peso, acelero la pérdida de calcio en el hueso y esto pues menos me conviene. Se acidifica mucho la orina. Y por algo que tengo que mencionarles aquí, es que también cuando el paciente tiene medicamentos, necesito ver qué medicamentos son, porque si les doy una dieta hiperproteica, esto estimula a que el metabolismo del fármaco sea más rápido. ¿Qué quiere decir? Que se elimine más rápidamente del sistema y no alcance a cubrir el efecto que yo busco. Y ya me lo mandaste, ¿verdad? Sí, maestra, por el WhatsApp. Me estoy descargando. Maestra, bueno, en la dieta hipoproteica usted dijo que solo se indica en pacientes con problemas hepáticos graves y
Y aquí es con problemas hepáticos agudos. Ajá, digamos, cambia la palabra grave. Digamos que tiene mucho tiempo o que ya está en etapa terminal para hacer una hipoproteica, porque el hígado, déjenme ver, ¿vieron ya fisiología hepática? Sí, ¿verdad? Sí, Ok, sí, ya ven que el cuando- hígado tiene, dime. no, digo que me acuerdo que allí es cuando dijo que los pacientes ya, el hígado ya no puede deshacerse del amonio. Ahí es en grave o crónica, podría ser. Digamos que sería cuando ya se sobreesforzó tanto el hígado que también las enzimas ya no me dan para más y ya no puedo hacer este ciclo de la urea de una manera adecuada. Entonces, digamos que el espacio, la parte funcional del hígado ya es como 15% o menos. Entonces, de tanto tiempo que duró esa enfermedad y ya no puedo, de hecho llega a pasar algo que se llama encefalopatía hepática. Si alguien me ayuda a googlearlo, por favor. La encefalopatía hepática, como tal, implica una complicación donde ya no le puedo dar tanta proteína porque este amonio ya no lo estoy eliminando y pasa o se va directamente al sistema nervioso central. ¿Alguien Dice, entiende? dice que es cuando se daña el hígado y no elimina toxinas en la sangre. Suele aparecer en las personas con enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis y la hepatitis. Algunos factores que lo desencadenan incluyen infecciones o deshidratación. Dice, los primeros síntomas incluyen olvidos, confusión y aliento con olor dulce o rancio. Los síntomas más avanzados incluyen temblores en las manos o brazos, desorientación y dificultad para hablar. De hecho, muchas gracias, Ana. Sí, cuando ya están en ese punto, digamos que este amonio pues se fue al sistema nervioso central y empieza a generar desorientación, el paciente está como oído, o sea, ya no te responde y cuando esto pasa, realmente el diagnóstico o el pronóstico, perdón, para esto ya no es muy bueno. O sea, ya el paciente digamos que está como en las etapas terminales de la cirrosis. Le tienen que hacer también ciertos procesos de depuración de esta parte del amonio y dejarles una cantidad bien bajita de proteína. Pero Ok. en este caso, cuando ya la parte funcional del hígado ya me queda menos del 10 o 15%. En cambio, en una enfermedad aguda, el hígado está inflamado y como es la principal sede donde pasa todo mi metabolismo, pues empieza a consumir proteínas y eso no me favorece, al contrario. Yo tengo que darle como la cantidad de proteínas adecuadas para ese recambio proteico y cuando es aguda, sí me ayuda. Por ejemplo, cuando es cirrosis, pero que tiene 5, 6 años, 7 todavía, pues una hiperproteica, aunque claro que le voy a ir bajando. Pero cuando es aguda la enfermedad que aparece de repente, pues sí me beneficia tener esa cantidad de extra proteína, que no es tanta. Ahorita vamos a ver qué cantidad. ¿Ya se ve ¿Podría ser hígado graso, maestra? el hígado graso, digamos que se manejan dos. Ok. Tanto la hiperproteica como la controlada en lípidos, y principalmente es la controlada en lípidos, porque el hígado graso depende del factor por el que se dé, eso lo verán también en fisiopato y lo verán en clínica, pero lo que muy comúnmente pasa y es que a partir de la obesidad así en exceso, estos ácidos grasos o por ejemplo esta lipólisis que se hizo, llega y me genera estos ácidos grasos libres que se vayan como tal al hígado y se empiecen a almacenar. Y eso ya empieza a cambiar funciones en el hígado como tal y también inclusive hasta la célula ya empieza a haber un cambio. Entonces ahí sí necesito controlar más que nada lípidos y pues aumentar un poquitito más la proteína y estar bien al pendiente de los pacientes. Ya en clínica verán qué laboratoriales tengo que estar vigilando todo el tiempo para darme un indicador, porque como diagnosticar como tal hígado graso está medio complicado. Tienen que hacer unas pruebas de imágenes, pruebas de laboratorio, etc. y funcionalidad. Entonces ya está un poquito más complicado, pero ahí se manejaría, por ejemplo, una hiperproteica en cierta cantidad, 1.2 gramos por kilogramo de peso de proteína máximo, y una controlada en lípidos. No sé si te respondí.
Sí, maestra, gracias. Ok, ¿ya se ve? Sí, maestra. Listo. Ay. Ok, ¿quieres comentarnos algo? No, ¿quiere que la exponga? Bueno, por ejemplo, de aquí lo que tienes algo, creo que también relevante es que se necesita en la hiperproteica proteína de alto valor biológico. Eso es indiscutible. Aquí mencionas de 40 a 60 gramos de proteína. Yo creo que son extras, por ejemplo, a los que requiere, aunque se me hace mucho. Y si no fueran extras, pues es poquito, pero ahorita lo checamos. Ah, genial. Aquí tienes ¿qué puede provocar en exceso? Sí, estas consecuencias metabólicas sí pasan y hay que tener cuidado. Principalmente en la función renal. Si yo le estoy dando, por ejemplo, una dieta hiperproteica a un paciente deportista, tengo que checar por lo menos, chicas, por lo menos cada 6 meses cómo está la creatinina. Si la creatinina sube y el ácido úrico también está subiendo, eso me está indicando que quizá le estoy dando más de lo que puede procesar esta persona. Quizá es más nitrógeno del que requiere, entonces le bajo. Y función endocrina también, especialmente en la parte de tiroides. Ay, perdón. Y sí, yo creo que eso de osteoporosis sí se refería a que cuando es una dieta hiperproteica, pues tiro más calcio por orina, entonces descalcifico. Hay que tener cuidado con eso. Y acuérdense que un exceso de proteínas no las puedo almacenar, entonces empiezo a degradar el esqueleto de carbono y lo convierto en energía, entonces esto me puede llevar también a obesidad, un exceso de proteína. Y por ahí mencionas entonces, súper bien. Estos que nos menciona aquí Natalia, de alimentos permitidos, todo tipo de carne, pero que sea de preferencia magra, aunque aquí, por ejemplo, en una hiperproteica, pues tendría que cuidar como la parte de, por ejemplo, el pollo sin piel, entonces, por ejemplo, panela, aquello que sea con más contenido de proteína que de lípido, hay que cuidar mucho esa parte. Verduras, frutas, cereales también están aquí pues recomendados, permitidos. Frutas también, de hecho, por ejemplo, hay algunas cuando hacen una dieta hiperproteica que, por ejemplo, para bajar de peso se utiliza y dan mucho las hipocalóricas en conjunto con una hiperproteica. O sea, le subo más a la proteína y esto que implica que le tengo que bajar a los hidratos de carbono y a los lípidos. Entonces, por ejemplo, aquí nos menciona no permitidos. Hay algunos que tienen alto índice glucémico. Ahorita mencionaremos la dieta modificada en índice glucémico. Pero aquí no es que no sean permitidos, sino las cantidades que se pueden son menores por la cantidad de glucosa que llegan a tener. Si se fijan, por ejemplo, pera y plátano, pues la porción es media pieza. Entonces, por ejemplo, cuando la consumo en una pieza completa, pues quizá tengo más cantidad de hidratos de carbono y lo ideal es cuidar. Ahorita les digo en qué proporción se utiliza esta hiperproteica. Bueno, no sé por qué no permitidos, quizá porque lo encontraste como de bajo valor biológico, pero me puedo enfocar mucho también con las leguminosas. De hecho, pueden hacer estos hummus como colaciones y también funcionan en una dieta hiperproteica. Nada más le ponen también algo de cereal para hacerla de alto valor biológico. Dulces, confitería, panadería, eso sí también se limita, no se recomienda. Súper bien. Okay. Bueno, aquí te le voy a cambiar poquito. Creo que hay alguien que está usando mi cuenta de Zoom y a veces me sale que alguien entró de otro dispositivo. Voy a tener que cambiar la contraseña. Bueno, ok, voy a moverle poquitito a esto, ¿va? Sí, maestra.
de la dieta para proteína, digamos que se puede utilizar del 20, inclusive hasta el 30% de proteína. Ya estamos hablando de una dieta hiperproteica. Lo ideal o lo normal es un gramo de proteína por kilogramo de peso. Entonces, aquí, por ejemplo, más de 1.2, porque 1.1 todavía se considera normal. Les puedo pasar la bibliografía. De 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso en adelante ya se considera una hiperproteica. Entonces, ¿cuánto le puedo dar de hidratos de carbono? Pues aquí sí puedes ir de 40 al 50%. Inclusive hay algunas que te dan 35, pero hay que tener mucho cuidado. Ahorita vamos a ver en las bajas en hidratos de carbono ahí qué pasa. Y de lípidos, pues de un 25 a un 30%. Es también lo recomendado para este tipo de dieta. Entonces, aquí le voy a cambiar 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y esto de más del 50% de alto valor biológico, eso es indiscutible y súper bien. ¿Puedo moverme? Ya, me espero un poquito. Va. ¿Listo? Sí, maestra. Va. Ok, entonces me regreso a la pizarra. Les decía que entonces de 1.2 gramos por kilogramo de peso en adelante ya estamos hablando de una hiperproteica. Entonces, ¿en qué caso? Maestra, ¿Cuánto? Dime, Janet. perdón, ¿y hasta qué número? O sea, de 1.2, pero no hay un rango. Pueden utilizar inclusive hasta 2.2 o 2.5, pero eso ya es muchísimo. Y estoy hablando quizá aquí de un paciente que, por ejemplo, tiene quemaduras en más del 70% a veces pues sí, 70-75% o más del 30% ya puedo dar 2.2, pero ya 2.5 es un paciente que de verdad tiene quemaduras casi en toda la superficie corporal. Tengan mucho cuidado. ¿Mande? Maestra, si mal no recuerdo, también el maestro de evaluación del estado nutricional nos dijo que una persona sana, que esté bien sus riñones, todo esto podía consumir hasta 3%, 3 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿es cierto? Si gustan, les mando un artículo. Es que no creo y de verdad les voy a mandar varios. Si estás haciendo mucho deporte y de verdad estás oxidando esa cantidad de proteínas, pudieras consumir de 2 a 2.5, pero ya más de eso podría implicar un riesgo para, por ejemplo, crear más triglicéridos o hacer una descompensación a nivel lipídico, porque les comento, ¿no? Pues quito el grupo, el NH3, o sea, el riñón, pues sí, lo sigo eliminando en forma de amonio. Así, imagínate también al hígado, le estás poniendo a hacer más urea, y también en esta parte, como estoy degradando ese cuerpo de carbono, pues también lo estoy poniendo a producir o cuerpos cetónicos o, por ejemplo, meterlo de nuevo al ciclo de Krebs y sacar algún componente, ya sea glucosa u otra cosa. Entonces, si es sano y está haciendo ejercicio, pero que de verdad sí haga ejercicio y que no sea sedentario, sí le puedes dar hasta 2.5, pero se ha encontrado que inclusive a dosis más de 1.5 gramos por kilogramo de peso ya empieza a haber complicaciones. Y también a este tipo de personas tiene que tener un rato que esté haciendo ejercicio para que su hígado pueda seguir como este ritmo de empezar a hacer más compuestos. Entonces, se los mando para que lo vean.
Y estoy hablando también de personas como deportistas que se supone que ya tienen esta capacidad de oxidación, anabolismo, catabolismo. Entonces, sí hay estudios donde se muestra que alrededor o más de 2 gramos, más de 2.5, si no lo queman, estoy hablando, si no lo oxidan, si no realmente lo están gastando, sí pueden tener repercusiones negativas. Pero Maestra, si no se oxidan y todo, pues súper bien. ¿y en la Maestra, cetogénica cuánto le ponen por kilogramo de peso? ¿Y en la qué? ¿En la cetogénica cuánto ponen de...? En la cetogénica le pueden poner hasta 2 gramos, 2.5, pero también ahí si te fijas la cetogénica no puede durar tanto tiempo. O sea, ya que entras en cetosis, puede durar como de 3 a 4 meses y después tienes que volver a salir y tomar un periodo de descanso. Entonces, no es que esté como todo el tiempo. maestra, una pregunta. O sea, cuando un deportista se le da este tipo de dieta, ¿puede caer en problemas renales? Sí, y más si consume algún tipo de, o sea, si también agrega algún tipo de sustancia extra. No, pues Por ejemplo, yo en una ocasión, aparte de la dieta de llevar bastante proteína, tomaba suplementos y empecé a tener como complicaciones en la orina. Se debe a todo esto, ¿no? El exceso y al proceso metabólico. donde, no sé si han visto esos productos que son keto. Hay Sí. productos keto para la dieta keto. Si no estás en cetosis, hay casos reportados y lo pueden buscar en la FDA, no lo digo yo, pero que inclusive empiezan con la orina como si fuera color ladrillo y así bien oscuro. Amarilla, ¿no? Me llegó a pasar ese tipo de cosas y aparte se venían como con problemas urinarios, ¿no? Sí, y eso empieza también porque tu hígado y la bilirrubina, o sea, empiezas con un montón de cosas. Igual sí les voy a mandar como esa parte y no solo problemas renales, sino también es indiscutible que empiezo a tirar calcio. Y un deportista, y aquí tengan mucho cuidado, ya lo verán en ejercicio y nutrición, pero desgasto un montonal de calcio porque estoy haciendo flexión de músculos, entonces necesito más calcio y aparte del que estoy tirando con la dieta hiperproteica, pues yo diría que también le hicieran una parte de checada en cuanto a la densidad mineral ósea para definir si le doy o no una dieta hiperproteica de más de 2 gramos por kilogramo de peso. Yo lo recomendaría, ya, no sé, pero sí les mando artículos donde se ven como algunas, el lado no tan positivo, ya ustedes decidirán si la persona, les digo, realmente lo oxida y realmente se está moviendo, pues va, es una apuesta un poquito riesgosa, pero sí se puede. Solamente si tengan cuidado y necesito estar checando si estoy con una hiperproteica, pues sí, por lo menos o cada 3 meses checar creatinina, checar ácido úrico, checar también si se puede un examen general de orina, porque ha pasado que también doy mucha proteína y la persona puede empezar a tirar proteína por orina y eso también ya me está hablando de que no, ya me pasé, o sea, ya estoy en otro rango. No sé si les contesté. Sí, maestra, gracias. Va. Ok. Diálisis. Voy a utilizar 1.5 gramos por kilogramo de peso. En hemodiálisis, 1.2 gramos por kilogramo de peso. De hecho, cada vez que ustedes busquen una enfermedad, ya hay enfermedades que está establecido cuántos gramos por kilogramo de peso necesito de proteínas. Hay algunas donde necesito 1.8, por ejemplo, en cáncer hasta 2 gramos por kilogramo de peso, dependiendo si estoy en quimio y la quimio, por ejemplo, si es un niño, aquí sí aplicaría quizá más de 2 gramos de proteína o hasta 3. Si es un adolescente, es un niño y tiene una enfermedad hipercatabólica, no, pues sí. Indiscutiblemente aquí sí necesito más cantidad de proteína por el desarrollo que no se vea comprometido y también toda esa parte hormonal. Entonces ahí sí, una cantidad extra de proteína, digamos que no hay tanta repercusión. Solamente tengo que estar checando laboratoriales en conjunto con la dieta que le estoy dando. Entonces, pues realmente creo que es lo principal de una dieta hiperproteica. ¿Hay dudas? ¿Otra pregunta? ¿No? Yo tengo una acerca de lo que dijo del calcio. O sea, todas las personas que hacen ejercicio normalmente tiran calcio
O sea, ¿es bueno suplementarlos? Voy a hacer una aclaración aquí. Usan calcio. Entonces, con todas las, de hecho, para que funcione la bomba calcio, perdón, la bomba sodio-potasio ATPasa, necesito calcio. Y para la contracción, entonces, una persona deportista no es que esté tirando calcio, sino que está sacando, por ejemplo, calcio a las reservas y ellos sí necesitan una dosis un poquito más elevada de calcio, de 1000 a 1200 miligramos al día. Ya dependiendo si ese ejercicio bien intenso que duran horas haciendo ejercicio, pues aquí sí, quizá ya necesita un suplemento. Pero si la dieta hiperproteica, una cantidad excesiva de proteínas hace que ya empiece a tirar calcio por orina, por la acidificación. Entonces, el deportista, lo que les decía, si necesita mucho calcio y está sacando calcio de la reserva, que si se acuerdan les mencionaba que a los 25 años se cierra el poro para esta absorción de calcio, entonces empiezo a sacar y más de hiperproteica empiezo a tirar. Ahora sí la proteína, pues aquí sí necesito que todos los días asegurarme que él consuma lo que requiere de calcio. Entonces, de hecho, sí está aprobado algunos suplementos de calcio en deportistas de alto rendimiento. Inclusive, por ejemplo, una persona con osteoporosis, pues también necesita un suplemento que tiene como carbonato de calcio, ver la presentación y pues así cuánto se requiere, porque si hablo un poquito de suplementos, los de 500 miligramos, digamos que son los que más puede aprovechar el cuerpo. Si son de menos cantidad, es como, pues si casi no consumieras nada. Maestra, Ni te respondí, Janet. maestra, Dime. yo tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre el calcitriol, el carbonato de calcio, el caseinato de calcio? Digamos que como el objetivo de brindarme calcio es el mismo, pero la presentación es un poquito diferente, entonces tiene que ver con si lo consumo con alimentos o sin alimentos, porque a la hora de que yo lo consumo y está con el ácido clorhídrico, digamos que para que pase a la absorción a nivel intestinal, ahí está la diferencia. Hay unos donde necesito el ácido clorhídrico, un medio más ácido, para poder cambiar la valencia y que lo absorba en mayor cantidad en la parte intestinal. Hay otros donde no requiero consumir alimento para que como tal lo absorba, o hay otros donde sí requiero alimento por esta parte también proteica y que me ayude a absorberlo. Entonces, si quieren, también les mando un artículo en la semana para que lo revisen de esta parte de calcio, que ya en clínica verán un poquitito más. Por ejemplo, también depende del medicamento con el que esté tomando, porque para osteoporosis hay diferentes, dependiendo si es maldronato, o sea, dependiendo qué tipo de medicamento sea, aquí también necesito ver qué tipo de suplemento de calcio me ayuda mejor por el mecanismo que tiene el medicamento. Entonces, eso también ya lo verán en clínica, pero les mando un artículo, ¿va? Ok, entonces, listo, terminamos con la hiperproteica. Ahora me voy con modificadas en hidratos de carbono. Ay, se me acabó el tiempo. Ok, modificadas en hidratos de carbono, aquí tenemos varias. Perdón. Aquí tenemos las bajas en hidratos de carbono. Tenemos también las modificadas en fibra. Tenemos dietas bajas en FODMAPs, que ahorita también hablaremos de eso. Y tenemos también, por ejemplo, aquella modificada en índice glucémico, que todas se basan en modificar la cantidad o la calidad de los hidratos de carbono en mi dieta. Entonces, Ana, creo que tú me ibas a apoyar con la de bajas en hidratos de carbono, ¿verdad? Sí, maestra. Si ¿quieres comentarme algo? ¿Quieres presentar alguna de tus diapositivas? A ver si, es que ya ve que le dije que mi audio se traba Es cuando cierto. te la mandé. Sí, déjala. Sí, sí la bajé, pero creo que... Déjalo No, a bajar. de- Muy bien. Mientras, si nos quieres ir platicando algo. sí. A ver, nada más espérenme tantito. Yo también le puedo mandar mi diapositiva,
Sí, gracias. A ver, maestra. Ay, la perdí. Aquí es la de la famosa dieta keto, maestra. De hecho, quiero hacer esa aclaración. Porque ahorita Porque ya la dieta no se keto usa. es muy baja en hidratos de carbono. Entonces, aquí súper. Maestra, ¿sí se puede ver? Sí, sí se ve. Gracias, Ana. Ok. A ver, espérenme. Ok. Bueno, la dieta baja en hidratos de carbono es una dieta que, en donde se restringe la ingesta de hidratos de carbono del 40 al 55% del consumo calórico diario. Sus objetivos, pues, es alcanzar un peso ideal o razonable en adultos y también para un crecimiento y desarrollo normal en niños. También para conseguir y mantener parámetros de glucemia en sangre, pues, en parámetros normales. Conseguir y mantener concentraciones óptimas de lípidos séricos, también para la prevención y tratamiento de problemas agudos y de complicaciones. Se recomienda en pacientes con diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, pacientes con obesidad, también en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pacientes con dislipidemias, síndrome metabólico y también con pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los alimentos que se limitan o se restringen es cereales glaseados, algunas frutas, panes y pasteles, dulces, chocolates, fideos, algunos vegetales con almidón, en ocasiones también frutos secos, semillas y bebidas azucaradas. Alimentos que se recomiendan son los que tienen proteínas con alto valor biológico, pescado, aves, legumbres, también grasas saludables, carbohidratos no procesados como cereales integrales, legumbres, vegetales, frutas de bajo índice glucémico, productos lácteos con bajo contenido en grasa y también suficiente consumo de agua. La dieta baja en hidratos de carbono se puede dividir en 5 o 6 tiempos de comida y pues no se debe de confundir con la dieta cetogénica, ya que esta es el 20% de consumo diario en calorías. Esto es un 50-60 gramos de hidratos de carbono al día y pues el organismo es cuando empieza en cetosis. Y ya, maestra. Super. Muchas gracias. De hecho, lo que mencionaste de en quién aplica la dieta está súper bien. Ok, esta dieta baja en hidratos de carbono, también ahí ya nos mencionó la diferencia. Digamos que la dieta cetogénica es muy baja en hidratos de carbono, es 20% o menos. Y aquí pues esta dieta no requiere que me vaya hasta el 20%. De hecho, como mencionaba, la dieta baja en hidratos de carbono, como nos mencionaba Ana, esta dieta baja en hidratos de carbono, pues me está hablando que puede ser en personas que tienen diabetes, prediabetes, que también es importante, prediabetes, personas que tienen, por ejemplo, ovario poliquístico, algún tipo de resistencia a la insulina, pues sí me ayuda para sobrellevarla. También, algo muy importante, estamos hablando de fibrosis quística. También en problemas respiratorios, en EPOC principalmente. ¿Fibrosis quística es en las mamas, maestra? Pues en general, digamos que fibrosis quística se refiere más también a la parte pulmonar, pero cualquier tipo de fibrosis también puede entrar aquí en una dieta baja en hidratos de carbono, que sea controlada. EPOC y enfermedades respiratorias, porque digamos que cada macronutrimento tiene un cociente respiratorio diferente. Entonces, por ejemplo, las proteínas
El cociente respiratorio que llegan a tener estas, digamos que puede ser alrededor como de 0.7. Los lípidos, el cociente respiratorio, en algunos mencionan que es de 0.6, punto y cacho, 0.7. En otros, en la mayoría se maneja que es de 0.8. Y los hidratos de carbono, su cociente respiratorio es de 1. ¿Qué quiere decir? Que me cuesta más trabajo. ¿Qué es? Dime. Maestra, ¿qué es el cociente respiratorio, dice? Cociente respiratorio, ¿se acuerdan que cuando veíamos metabolismo, cuando todo entra al acetilcoenzima y entra al ciclo de Krebs, me voy a la cadena de transporte de electrones, a la respiración celular y fosforilación oxidativa, ¿se acuerdan de eso? Entonces aquí es donde obtengo el ATP porque pasa en la mitocondria. Y pues genero CO2, llego a generar también oxígeno. Entonces este cociente respiratorio, digamos que es como lo que se tarda o el esfuerzo que hace mi cuerpo en oxidarlo y en la mitocondria. Entonces me genera también dióxido de carbono, que ese dióxido de carbono pues sale de la célula y se va vía sanguínea. Entonces, mientras más alto sea el cociente respiratorio, más trabajo o más CO2 o digamos más componentes voy a fabricar. Entonces, en una enfermedad, por ejemplo, como EPOC, como inclusive a veces en asma, o algún neumonía inclusive, no puedo fabricar o no puedo procesar este hidrato de carbono. Por sí me está costando trabajo respirar y hacer ese intercambio gaseoso. Entonces, darle algo con alto cociente respiratorio no me funciona. Por eso las dietas bajas en hidratos de carbono principalmente están centradas también y por ejemplo, pueden buscar, no sé si han visto el Pulmocare o han escuchado el Pulmocare, que es una latita similar al Ensure, pero es para personas con problemas de EPOC y problemas respiratorios. Y de hecho, ya no está completo como el 60 de hidratos, 30 de lípidos, 20 proteínas, no, sino que está reducido hasta un 40% en hidratos de carbono. Entonces, pues me ayuda por esta parte. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok. Entonces, el porcentaje que se recomienda en esta dieta baja puede ser de 35 inclusive a 45% de hidratos de carbono o 40. Aquí necesito hacer un paréntesis también. Personas con diabetes, prediabetes o problemas, digamos, crónico-degenerativos, vamos a ponerle así, crónicos degenerativos, aquí voy a utilizar de 40 a 45. Por favor, una persona con diabetes no me le den menos del 40%. Y eso tiene que ser paulatino. Maestra, ¿y el 35 y 45% qué era? Sería en general, o sea, es como se maneja esta dieta, pero ahorita les voy a decir en quién aplica cada cosa. Entonces, por ejemplo, prediabetes, diabetes y crónicos degenerativas, no me le bajen menos del 40% porque sí puede ocasionar como por ejemplo, personas con diabetes están descontroladas metabólicamente, puede ocasionarles algún problemita, a no ser que de verdad sea un excelente paciente y esté súper controlado y ya tenga tiempo con ustedes, pues me animo quizá a bajarle un poquitito más, pero se recomienda que máximo un 40%. Ahora, personas con EPOC, personas con problemas respiratorios, fibrosis, pues aquí sí, me puedo ir hasta el 35%, manejar del 35 al 45%. Nada más quería hacer como esa aclaración. Ok. De proteínas, por lo general, aquí una dieta baja en hidratos de carbono va a estar mezclada con una dieta alta en proteínas. Entonces, la cantidad de proteínas que puedo incluir va desde 1.2 hasta 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Inclusive, en insuficiencia respiratoria aguda, ojo aquí, voy a mencionar algo y aquí también voy a hacer otro paréntesis. En esta, como aumenta tanto el GEF, en algunas enfermedades van a encontrar que les dicen 1.6 del gasto energético basal. ¿Qué es esto? Pues esto se conoce como factor de estrés.
¿Esto qué implica? Que como me aumenta tanto el gasto energético basal, ojo, gasto energético basal. Pues, ¿cómo sé qué tanta cantidad de calorías puedo llegar a incluir? Pues, por ejemplo, saco lo que necesita de su gasto energético basal, Harris y Benedict, ya lo saben, y lo multiplico por 1.6, porque es lo que me va a elevar este gasto energético. Entonces, esa cantidad de calorías, pues necesito contemplarlas. Y aquí, por ejemplo, necesito también más proteína y bajarle a los hidratos de carbono. ¿Vamos bien? ¿Quieren que hagamos un ejemplo? Del 1.2 al 1.5, ¿qué dijo, A verdad? estos gramos de proteína. Proteína. Proteína por kilogramo de peso. Ok, por ejemplo, digamos que alguien en su gasto energético basal requiere 1500 calorías. Entonces, déjenme ver con mi calculadora. Maestra, Dime. actividad física se le pone por el ejercicio que se hace al respirar al toser. Ay, Olga, ¿me lo repites? Es que te escuché como muy lejos. El gasto energético, el gasto de, más bien la actividad física del 1.6 se le pone a las personas que tienen insuficiencia respiratoria por el ejercicio que se hace al respirar y al toser. Por eso y también porque, digamos que el sistema inmunológico y está aumentada la cantidad de proteínas que tengo que fabricar, y también para esta parte de movimiento de músculos intercostales, también implica energía. Entonces con ellos, como es más pesado y están más cansados, me aumenta esta condición. Y también para estar sacando, como no estoy haciendo un intercambio gaseoso de una manera adecuada, pues la célula se estresa para sacar los componentes de desecho y no poder obtener tanto, como la sangre no está oxigenada y no trae tantos nutrientes, pues también me genera un estrés. Entonces digamos que va por todos esos lados. Y por ejemplo, para la parte de la actividad física, si es un paciente encamado, solo le vas a dar el 10%. Entonces aquí digamos que con Harris y Benedict me salió 1500. ¿Vamos bien o voy muy rápido? ¿Vamos bien? Va, entonces, Sí, maestra. voy a multiplicarlo por 1.6. Entonces, 1500 por 1.6. Fíjense hasta cuándo se elevó. 2400 calorías serían las calorías que esa persona requiera, pero estoy hablando en insuficiencia respiratoria aguda, así marca. No sé si han conocido, por ejemplo, ahora personas que quizá tuvieron algún problema con el COVID y algún problema de insuficiencia respiratoria y que bajaron un montonal de peso. Hasta 5, 7 kilos, 10 kilos. Porque se aumentó el gasto energético basal, no tienen idea. Entonces, y por ejemplo, el problema aquí es que muchas de las enfermedades pues me quitan el apetito. Entonces, aquí sí se recomienda o necesito un apoyo enteral, que ya platicaremos de eso, pero sería, por ejemplo, algún suplemento. Por ejemplo, les decía, el Pulmocare es muy bueno para este tipo de enfermedades y no me da 40% de hidratos de carbono, entonces el cociente respiratorio no está tan elevado con el contenido de macros y esto me ayuda, porque se eleva un montón a las calorías. Entonces ya nada más le agregaría, por ejemplo, quizás si le quieren ponerlo de ETA y casi el 10% de actividad física, pero chequen mucho esta parte del factor de estrés. Ya hablaremos cuando lleguemos a... Por ejemplo, en una crisis de asma, maestra. En una crisis de asma Aquí también. es diferente. Por ejemplo, en una crisis de asma, tú sabes, ya lo verán también en clínica, pero en asma se desencadena por un factor, ya sea un alérgeno o inclusive, no sé si alguien tenga asma y, por ejemplo, que hace mucho frío o hay algo que desencadena y salen esas crisis, pero ya después de que quito ese factor o consumen su medicamento, ya disminuyen las crisis. Sí. Y como es algo como más, no digamos una insuficiencia respiratoria ya no estás pudiendo respirar en una semana o en un tiempo después de una complicación pulmonar, sino más bien fue algo inmediato. Ahí, por ejemplo, una persona con asma sí sería bueno manejarle un 45% de hidratos de carbono, pero no es necesario que le aumente tanto las calorías, porque digamos que solo son crisis cuando yo estoy expuesta a este alérgeno o a ese factor
desencadenante de las crisis. No sé si me explico. Sí, ok, sí, sí, gracias. Sí, entonces, esto era lo que les quería decir de una dieta baja en hidratos. Aquí, pues, alimentos recomendados y no recomendados también ya nos lo mencionaron. Necesito, si voy a incluir hidratos de carbono, que sean complejos, de preferencia, y más en diabetes, prediabetes y alguna enfermedad crónico-degenerativa. También puedo hablar de hipertensión o prehipertensión, síndrome metabólico, ni se diga. Entonces, aquí, por ejemplo, mientras sean más complejos, mejor. Aquellos que sean hidratos de carbono simple, pues no se recomiendan. Proteína también que sean magras y frutas y verduras, adelante. Nada más que estén dentro de mi conteo. ¿Alguna duda con eso? De lípidos, perdón por mi perro, de lípidos, ¿cuánto sería el porcentaje? De lípidos, aquí sí le puedo aumentar un poquitito más, no como una cetogénica, pero sí puede ir, por ejemplo, de un 25 a un 35, e inclusive en otros casos que la persona ojalá les toque en un servicio de hospital, en medicina interna, porque hay pacientes que tienen enfermedad renal y aparte tienen problema respiratorio. Entonces ahí es así como de, ay, ¿qué hago con este paciente? Casi puro lípido, porque es lo que más me va a ayudar a pasar esa transición, ¿no? Entonces ahí quizás sí le doy hasta un 40% de lípidos, pero ya me iría como una dieta medio, no cetogénica completamente, pero quizá una dieta tipo Atkins. Entonces de 25 a 35% está bien, inclusive hasta 40%. De aquí que me fijo, grasas saludables. Y no pasa nada y se lo llevan bien. Proteínas por lo general de un 20 a un 25%. Entonces, estos lípidos y proteínas 20 a 25%. Pero ya sabes, Maestra, si le bajo algo le tengo que subir ¿lípidos dos que veces. serían grasas qué? ¿Mande? ¿Qué comentó en lípidos que serían grasas qué? Ah, grasas saludables. Entonces tengo Ok. que fijarme mucho en darles omega y omega 3 y omega 6, que ya en la controlada en lípidos platicaremos un poquitito más. ¿Hay dudas hasta aquí? Maestra, Una duda. Si, por ejemplo, un paciente que no es diabético y tiene 118, 120, ¿ya se le considera darle esta dieta o se le puede dar el 50% de hidratos? Diabetes. Entonces puedes irle bajando de 50% y ya después un 40% y no le pasa nada, al contrario, es bueno. Porque lo que yo quiero es cuidar más que nada la insulina para que no llegue a diabetes. Entonces, mientras menos hidratos de carbono consuma, pues menos insulina va a estar secretando ahora. Y esto también, cuando hay prediabetes, estamos hablando que hay una resistencia a la insulina. Entonces, que eso probablemente pasó por obesidad o algún otro componente hormonal. Entonces, si le bajo esta parte, también me ayuda a consumir reserva de lípido y me ayuda a bajar la resistencia. Ok. Ok, ¿puedo borrar esto? Va. Muy bien, entonces ahora sí podemos hablar un poquito de la dieta modificada en fibra. Creo que en esa me ibas a ayudar, Olga, ¿verdad? sí, maestra, déjame ver si la puedo compartir rápido. Va. Creo que por... Gracias. Perdón si voy muy rápido, pero es que me da miedo no alcanzar. Súper. A ver, ¿sí me escuchan, maestra? Porque no le... Sí, sí te escucho. Adelante. Para darla rápido. Ok. Dietas ricas en fibra. Al tratarse de una dieta rica en fibra, por tanto es altamente saciante, conviene fraccionarla en 4 a 5 tomas a lo largo del día para asegurar una ingesta adecuada de energía y nutrientes. Es importante beber líquidos abundantes de 8 a 10 vasos diarios de agua en infusiones o caldos desgrasados o zumos. Pues se encuentran las dietas altas en fibra, están indicadas en estreñimiento habitual y el ocasionado por diversas situaciones, como inmovilizaciones prolongadas, como el embarazo, las patologías neurológicas.
Sirve para la prevención de ciertas dolencias como hemorroides, venas varicosas, enfermedades diverticulares del colon, cálculos de la vesícula, reducción en el número de recidivas en periodos de la latencia en caso de ulcus y el riesgo de carcinoma de colon. Objetivos terapéuticos, aliviar los síntomas que generalmente acompañan al estreñimiento y mejorar la función intestinal. Aquí están los alimentos, los aconsejados, los desaconsejados. ¿Quiere que los diga, maestra, o así los dejo? ¿Así? Perdón, estaba silenciada. Sí, así está bien, no te preocupes. Ok. Las dietas bajas en fibra son, la definición, las fibras son la parte de las frutas, los vegetales y los cereales que no son digeridas por el organismo. Una dieta con bajo contenido de fibra tiene poca cantidad de estos en los alimentos. Una dieta con escaso contenido en fibras puede recomendarse en determinadas situaciones y afecciones. A veces se llama dieta restringida en fibras. Aplica para los que tienen estrechamiento de intestino debido a un tumor o a una enfermedad inflamatoria, si se ha sometido a una cirugía intestinal, si está recibiendo un tratamiento como la radiación, a medida que el aparato digestivo vuelva a la normalidad, por lo general se podrá incorporar fibras poco a poco en una dieta. Los detalles de la dieta, se limitan los tipos de vegetales, frutas y cereales que puede comer. En ocasiones el médico también podrá recomendar limitar la cantidad de leche y productos lácteos. Alimentos permitidos en una dieta baja en fibra es el pan blanco, sin frutos secos ni semillas, el arroz blanco, las pastas, cereales calientes refinados, como crema de trigo, cereales fríos, con menos de 1 gramo de fibra por porción, panque de queso, waffles, preparados con harina blanca refinada, la mayoría de los vegetales y frutos enlatados o bien cocidos sin cáscara ni semilla, los jugos de frutas y vegetales, entre otros. Debemos evitar los alimentos como panes, cereales, pastas integrales, arroz integral, frutas deshidratadas, vegetales crudos o poco cocidos, incluso el maíz, entre otros. Usted me dice, maestra, ¿le sigo o hasta ahí? Hasta ahí está bien. Gracias, Olga. Voy a compartir la pizarra otra vez. Perdón, voy a quitar tu presentación. Va. Está súper bien lo que me decías de, por ejemplo, en la dieta alta en fibra, cuándo se utiliza, y en la dieta baja en fibra, pues también, ¿qué alimentos evitar? Entonces, vamos a hablar ahora de esta dieta modificada en fibra. Hay dos tipos, la que es alta en fibra y la que es baja en fibra. ¿Qué necesito recordar de la fibra? Que aquí pues estamos hablando de hidratos de carbono, pero diferentes tipos, ¿no? Y tenemos fibra soluble y fibra insoluble. Entonces, fibra soluble, aquí tenemos como tal, ya sabemos que esta me ayuda mucho a glucosa, a bajar la glucosa, a bajar el colesterol. Me ayuda también a aumentar la sensibilidad a la insulina. ¿Para qué otra cosa me ayuda? Pues retarda el vaciamiento gástrico. También me ayuda con esta parte de promover la saciedad temprana, es decir, que me llene más rápido. Y como retarda el vaciamiento gástrico, pues también hace que me sienta lleno, digamos que más tiempo, y esto promueve no solo a la parte de la saciedad, sino que, si se acuerdan, en la parte intestinal, yo secreto tanto péptido Y secreto en las células L y en las células K, secreto las incretinas, y esas incretinas me ayudan con la secreción de insulina. Entonces, el que se haga el vaciamiento gástrico más lento me beneficia esa parte y permite que mi insulina pues sea más funcional. ¿Vamos bien? Maestra, ¿eso también permitiría que las heces tengan mejor forma?
Y porque de hecho esta, la soluble, forma geles. Pectinas, todo eso forman geles. Les decía que fibra soluble, si se acuerdan, mencionábamos que son aquellas, por ejemplo, esa babita del nopal, la chía, la linaza o algunos componentes también dentro de las frutas, no en la cáscara, sino dentro. Entonces crean geles y eso me ayuda a que las dos fibras me sirven para ir al baño, pero esta hace que el agua se meta como tal a la S. Entonces, por ejemplo, una persona embarazada que el niño ahí está apachurrándome el intestino, pues me conviene más la fibra soluble que la fibra insoluble, porque la insoluble solamente hace que se junte el bolo intestinal, se aumente el volumen, pero no le agrego agua, entonces está duro. Y la fibra insoluble, si no tomo agua, pues me tapa. La fibra soluble, como ya tiene agua, pues me ayuda mucho con esta parte digestiva. Entonces también para pacientes encamados o que no se pueden mover mucho, pues súper bien. Y aparte, habíamos mencionado que me ayuda con la flora intestinal, porque actúa como prebiótico. Va a ser para personas con gastritis que no tienen bien formadas sus heces por la gastritis. ¿Sí les puede pasar eso o no? Sí les puede ayudar la soluble, de hecho les ayudaría muchísimo más. Ahí lo que sí tienes que hacer, por ejemplo, una dieta, ¿te acuerdas de la blanda química o suave química? Que quitar todos los irritantes. Ahí sí les ayudaría mucho, por ejemplo, cuando traen esa parte de dispepsia, pues quizá una dieta más suavecita. Y digamos también quizá modificada en fibra, solo que sea fibra soluble y en cantidades pequeñas cuando tiene ese problema del dolor. Porque la fibra y la fibra insoluble aumentan la cantidad de ácido clorhídrico que genera. Entonces, te ayuda mejor la soluble que la insoluble. Ok, gracias. Ok, y la fibra insoluble, esto pues ya sabemos que están en derivados de trigo, cosas integrales, etc. Entonces, por ejemplo, inclusive hasta la celulosa se encuentran en casi todos los cereales. Vamos a ponerle cereales. Me ayuda con esta parte, pero como tal me ayuda con el tránsito intestinal. Pero les decía que aumenta el tamaño de la S, entonces si no tengo agua, pues me hace el efecto contrario. Y me protege contra el estreñimiento. Entonces, protección versus estreñimiento. ¿Cuál es la cantidad de fibra que requiero tomar al día? Pues por ejemplo, de 25, algunos autores dicen 30, otros 35 gramos de fibra al día. Y esto sería lo ideal que requiero al día. Ahora, en niños, por ejemplo, hasta los 18 años, que ya serían o considerados como adultos, por ejemplo, es la edad más 5. Y esa es la cantidad de gramos que voy a necesitar al día. Entonces, por ejemplo, si tienen 10 años, 10 más 5, 15. Si tienen 8 años, 10 más 5, 13 gramos de fibra al día. Una dieta alta en fibra, me voy a poner acá. Una dieta alta en fibra, estamos hablando hasta 40 gramos. ¿Y en quién me conviene hacer este tipo de dietas? Pues si se fijan, la fibra soluble me dice glucosa, colesterol, sensibilidad a la insulina. Entonces, por ejemplo, en pacientes, vamos a ponerle, pacientes que tienen problemas cardiovasculares, me ayuda una dieta alta en fibra por la parte de la contención de lípidos. Los pacientes con problemas cardíacos, también pacientes con diabetes, pacientes con obesidad, porque me ayuda con la saciedad. Pacientes, por ejemplo, con hemorroides, pacientes con problemas de estreñimiento, pues también, y ya lo mencionaba también Olga. Entonces, esto me ayuda. Y pues tengo que buscar que esté pues también equilibrado. Por lo general recomiendan, y en este tipo de patologías, que yo puedo dar en el día 2/3 de fibra soluble y 1/3 de fibra insoluble. ¿Va? Ahora también... ¿Esa una dieta alta en fibra y todo eso es insoluble o soluble? Les decía que 2/3 de soluble y 1/3 de insoluble. Si le voy a dar 40 gramos, pues esos 40 gramos los divido en 3, o 35, 38 gramos, pues los divido y ya empiezo trato de procurar que sea más soluble que insoluble.
También en pacientes que tienen divertículos, que por ejemplo hay dolor, por ejemplo también en colitis, cuando no tienen el dolor, esta dieta me sirve. Porque también pasa por la parte de que hay estreñimiento y quizá también mucha producción de gasecitos, de gas como tal. Entonces la fibra soluble pues me ayuda con la flora y me ayuda a evitar el estreñimiento también. Entonces en ese tipo de pacientes es... Y un paciente pediátrico, maestra, como niños que toman leche nada más o apenas están consumiendo alimentos y se estreñen, ¿también les puedes dar poquito o ellos definitivamente no? Es que, por ejemplo, si le vas a dar en aquellos que ya están como en ablactación, pues cuidas mucho la papilla, ¿no? Entonces le puedes dar, por ejemplo, papilla de alguna verdura que también tenga algo de fibra o con papilla de avena, no, pues ayuda mucho. Por ejemplo, en un niño de 6 meses que está lactando, pues aquí quizá, por ejemplo, hay que darle como ciertos masajitos. Hay recomendaciones del pediatra o inclusive hay fórmulas lácteas que tienen un poquito más de lactobacilos o probióticos y prebióticos y eso ayuda mucho. También hay que ver la dieta de la mamá, cómo anda en ese caso. ¿Va? Ok. Ok, ¿cuándo no se indica una dieta alta en fibra? Lo voy a poner aquí. No se indica en problemas gastrointestinales agudos, que me dio diarrea, que tengo el dolor, que tengo molestias, que por ejemplo tengo colitis ulcerativa, ahí no, por favor. Ya después verán en clínica por qué. Pero en estos casos no se recomienda una dieta alta en fibra. Cuando me esté doliendo el estómago, cuando tenga diarrea, cuando tenga colitis ulcerativa, no. Ahí pues va a ser lo contrario. ¿Puedo borrar la pizarra? No, maestra, ahí voy. Ay, perdón. Ok. Maestra, aunque sean diarreas provocadas por efectos secundarios de medicamentos, ¿tampoco? Por mientras ¿O qué tienes son? diarrea, No. tiene una dieta baja en fibra. Ya que la diarrea haya pasado, ya ahora sí ya puedes empezar poco a poco a subirle otra vez la fibra. Ok. Listo, ya puedo borrar. Maestra, otra duda. En las fibras que son solubles, para que hagan mejor efecto, ¿se tienen que remojar o así como están? Por ejemplo, depende mucho de dónde la obtengas, pero si es soluble, sí, mejor remójala y tiene un efecto benéfico. Aunque también pues cuida mucho porque me ha tocado pacientes que, por ejemplo, o sea, la chía es buena y tiene omega 3 y todo, pero que todo el tiempo la consuma, ese gel hace pues que no absorbas los macronutrientes, por eso también te baja glucosa, colesterol y lo demás, pero también inhibe la absorción de vitamina B, especialmente la B2, entonces empiezas a tener deficiencias de otras cosas por tanto exceso de fibra. Aparte la fibra te quela el hierro y te quela el calcio. Entonces también ahí, pues, como que cuidas o las das también como por periodos, le bajas, le subes. Solamente ten cuidado que ese gel pues no me obstruye, o sea, sí de vez en cuando, o en un tiempo de comida donde calcio, hierro y demás componentes no me obstaculicen tanto la absorción. Ya después al siguiente tiempo de comida que ya no tenga esa fibra soluble o que ya no tenga tanta concentración, pues ya le puedo dar los otros micronutrientes. Maestra, deficiencia de calcio, hierro y qué más, perdón. Calcio, hierro y por ejemplo causa también deficiencia o que no absorbas también la vitamina B12. B12, gracias. Casi todo el complejo B. Esto pasa por ejemplo más en adultos mayores o ya personas más de 45, 55 años y que todo el tiempo están con fibra soluble, o sea, sí es bueno, pero tanta gelificación o que te hacen, por ejemplo, o tanta avena también, o sea, es buena, pero tanta en exceso y todo el tiempo te inhibe la absorción de ciertos micros. Ok. La dieta baja en fibra. Entonces, si ya vimos que la dieta alta en fibra se utiliza para evitar estreñimiento y todo lo demás, la baja en fibra pues se utiliza cuando tengo problemas gastrointestinales.
Ahora sí. Entonces, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de diarrea o algún otro componente, o también cuando me voy a hacer un estudio clínico. Que, pues, por ejemplo, ya se dio quizá, ¿se acuerdan de la dieta de líquidos generales y líquidos claros? Que mencionamos que la dieta de líquidos claros, pues, no te da ni todos los macros ni te da fibra. Ah, pues necesito tener como esto despejado y no tan movido para que me puedan revisar o hacer ese estudio a nivel de tracto gastrointestinal. ¿Baja en qué, maestra? Baja en fibra. Ah, aquí les dije problemas gastrointestinales. Ah, ya. Gastrointestinales o en estudios clínicos. Y una dieta baja en fibra, en algunos autores dice que es menos de 10 gramos, en la mayoría mencionan que son 5 gramos o menos. Y esto es transitorio, solamente es mientras pasa este proceso intestinal o mientras me hacen el estudio clínico. Y aquí, pues, ¿qué se recomienda? Pues quitarle la cáscara a lo más que se pueda, no cosas integrales, por ejemplo, cuando tienen diarrea, pues ahí sí mejor cómete algún hidrato de carbono que sea más, inclusive, como más almidón, ¿no? Por ejemplo, que papa o que puedes consumir claro sin cáscara, o por ejemplo que pastas, o sea, algo que no sea integral. Debes de evitar leguminosas porque tienen un montonal de fibras. Entonces, ¿Cómo podríamos parar la diarrea? Bueno, la diarrea si le dio como con infección o algo. es que depende de, también lo ven en clínica, pero depende qué tipo de diarrea es, porque hay diarrea infecciosa, diarrea osmótica, diarrea por algún medicamento, pero lo general lo primero que se tienen que centrar ustedes es en reponer líquidos y electrolitos, porque esto sí puede afectar inclusive hasta a nivel sistema nervioso central. Necesito reponer líquidos y electrolitos, entonces las primeras 24 horas sí se recomienda que, por ejemplo, sea puro líquido, líquido claro si se puede, después líquido general. Vas haciendo dietas de transición. Y si la persona tolera, por ejemplo, esta dieta suave, pues buscas lo más que sean, que no sean hidratos de carbono complejos, sino por el contrario, también no dulce, porque si no haces más diarrea osmótica. Entonces, eso se puede. De hecho, se recomienda que, por ejemplo, si no puedes hacer o ir por un suero, pues en 1 litro de agua pongas una cucharada de los cucharones, de 15 gramos, de los que se usa para la comida, o inclusive una cucharada de por lo menos 15 gramos de azúcar, una cucharadita de sal y media cucharadita de bicarbonato, y eso es como un suero natural. Y te mantiene por lo menos mientras vas por un suero oral o algo así. Y posteriormente pues vas aumentando. Ahí sí tienes que evitar, por ejemplo, lípidos, o sea, lo grasoso pues quítalo porque si no te produce más. Y la proteína pues también mantenerlo como en un 20%. Y si necesitas algún tipo de fármaco, pues sí, se aplica. Va. Entonces eso es prácticamente la dieta modificada en fibra. Va. Ok, chicas, sé que ha sido como mucha información. ¿Quieren continuar ahorita en el receso, quien pueda y quien así lo decida, o quieren que mejor grabe la clase entre semana y se las mande? Como se sientan, porque sé que ahorita tienen otro examen. Yo creo que esta clase sí esperarnos y ir para desayunar para el otro examen y grabarla, o igual entre semana verla con usted. entre semana, maestra, como la otra semana pasada. Entonces quedamos con que el martes en la noche mando el examen y me lo regresan el miércoles hasta las 2 de la noche si quieren. ¿Ok? Maestra, yo tengo una duda. ¿No subieron el video pasado de la semana pasada y yo no pude como poner mucha atención por mi hijo? ¿No lo tiene usted que nos lo pueda pasar por correo junto con del día de hoy para repasarlo este fin? Sí, está bien, se los mando.